Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Pues como bien lo dijimos, vamos a dar inicio a lo que es la segunda fecha sobre lo que es la plática de evaluación de empresas por método de mercado. Nuevamente nos acompaña y nos apoya en la misma el doctor Javier Furlong Salgado, al cual les hablo un poquito de él, por favor. Es ingeniero industrial administrador por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una especialidad en evaluación de maquinaria y equipo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, una especialidad en evaluación de negocios en marcha, una especialidad en evaluación de inmuebles, igualmente por la Universidad Autónoma de Zacatecas, una maestría en evaluación por la Universidad Autónoma de Puebla, una maestría en ingeniería financiera por la Universidad Iberoamericana de Puebla y un doctorado en administración por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En su experiencia profesional tenemos que del 2002 a la fecha es evaluador profesional y director de los despachos Furlong Consultores y Empricer, realizando avalúos de inmuebles para créditos hipotecarios con Infonavit, Foviste, ISFAM y bancos. También en el sector inmobiliario realizando avalúos judiciales, avalúos de inmuebles especializados como centros comerciales, escuelas, cines, panteones, bodegas y naves industriales, realizando avalúos de maquinaria y equipo de vehículos, automóviles antiguos y activos en general. En el ramo de negocios en marcha, realizando avalúos de empresas, marcas e intangibles en general. Y en el tema de evaluación de proyectos de inversión, realizando estudios de factibilidad de inversión de proyectos inmobiliarios y de proyectos industriales. De 1988 a 2002, diversas actividades en la industria textil como socio administrador de la empresa Textiles Principado SADCB, dedicada al tejido de telas planas, y como director y socio fundador de la empresa Createx SADCB, dedicada a la fabricación de blancos hoteleros. Bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con el doctor. Bienvenido, doctor, muchas gracias por su apoyo y bienvenidos sean. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, antes que nada, a la CEMIC, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Colegio de Evaluadores del Estado de Puebla por esta invitación para poder dar esta conferencia técnica. Esta plática se trata de dar una introducción al tema de lo que es evaluación de empresas por el método de mercado. Me voy a permitir compartirles una presentación, la pantalla. No sé si todos están viendo mi pantalla con una presentación, creo que sí. Pues vamos a iniciar con el tema, también agradeciéndoles a todos ustedes por el interés y por su presencia en esta plática, ¿sí? Les repito que se trata de una introducción a este interesante tema y otra cosa que les quería comentar, es un poquito complicado que yo esté atendiendo ahorita durante la plática el chat, pero si la licenciada nos apoya, que si hay algún comentario importante que me lo haga saber, con todo gusto podemos ver, y lo ideal es que al final respondamos todas las preguntas que tengan o los comentarios. Y también se les suplica pues apagar sus micrófonos para que no se distraigan todos los demás con algún tipo de ruido que se pudiera generar durante la reunión. Pues vamos a empezar con el tema. La plática la vamos a estructurar con una pequeña introducción, donde vamos a hablar del concepto de negocio en marcha, los enfoques de evaluación y el mercado financiero. Después un segundo tema con el método de mercado, con la definición de lo que son los múltiplos, la aplicación del método, y terminaremos con unas conclusiones, ¿sí? Para empezar, ¿por qué hablamos del concepto de negocio en marcha? ¿Qué quiere decir negocio en marcha? Se refiere al supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Esta es una definición que viene en las normas internacionales de información financiera.
¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos evaluar una empresa de varias maneras. Nosotros podríamos evaluar la empresa por lo que tiene de activos. La empresa está funcionando, es una unidad económica que está en funcionamiento. Entonces, no sería lo mismo evaluarla operando, generando recursos, que si nosotros obtuviéramos el valor de sus activos, de los activos con los cuales cuenta la empresa para poder operar y realizar el objeto para el cual fue creado, ¿no? Entonces, al hablar que la empresa es un negocio en marcha, estamos hablando de que la empresa la vamos a evaluar funcionando, ¿sí? Y aquí, pues vamos con lo que muchos evaluadores, de hecho, los evaluadores conocemos que son los enfoques de evaluación que ocupamos para hacer nuestros avalúos. No sé qué porcentaje de los presentes sean evaluadores y estén involucrados con los temas de evaluación. Vamos a tratar de ser generales en los conceptos, pero también de abordar temas que son importantes para entender el método, ¿sí? Una disculpa si muchos de ustedes son evaluadores y hay cosas que ya dominan, pero pues es importante que también demos un repaso de ciertos temas que pues conocemos normalmente, pero que a veces se nos olvida repasar y ver qué significa. Pues más que nada, la evaluación de cualquier bien nosotros la dividimos en los tres enfoques, que son el de costos, el de ingresos y el de mercado. Todos sabemos en la aplicación cuando estamos evaluando inmuebles, casas, por ejemplo, a lo que se refieren cada uno de los enfoques, ¿no? El enfoque de costos se refiere a calcular un valor de reposición de lo que es el inmueble. Quiere decir que vamos a ver cuánto costaría reponer el mismo inmueble como nuevo y luego le aplicamos un demérito por su edad y estado de conservación. Este es un enfoque que nosotros donde calculamos el valor del terreno, le agregamos el valor de las construcciones y le agregamos el valor de las instalaciones especiales, obras complementarias y elementos accesorios. Y así de sencillo se hace el enfoque de costos. Es un enfoque que también le llamamos físico, porque estamos evaluando lo físico del inmueble, o le llamamos también directo. Pero nos vamos al de ingresos. Sabemos que el enfoque de ingresos evaluamos el bien por lo que genera de ingresos, como su nombre lo dice, ¿no? Así de sencillo. Cuando evaluamos un inmueble, este enfoque de ingresos lo vemos con lo que llamamos capitalización de rentas. Quiere decir que vamos a evaluar el inmueble por lo que genera de flujos de efectivo a futuro que vienen por las rentas y los pasamos a valor presente. Y el enfoque de mercado simplemente es que comparamos nuestro inmueble con inmuebles que están en el mercado ofertando su venta, o que tenemos información de operaciones consolidadas donde ya hay ventas que se realizaron y conocemos en cuánto se hicieron. Y comparamos nuestro inmueble con sujetos del mercado, con otros inmuebles que están en el mercado. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? En las empresas es lo mismo. Cualquier bien, de acuerdo a las normas internacionales de evaluación y a las normas mexicanas en servicios de evaluación, nos hablan de que en cualquier bien debemos de ocupar los tres enfoques en cuanto sea posible. Si no es posible aplicar los tres enfoques, tenemos que justificar el por qué nos aplicó alguno de los enfoques. En el caso de los negocios, nosotros tenemos siempre dos enfoques muy claros para evaluar, y sobre todo uno, el de ingresos, que es el más utilizado para evaluar las empresas. El enfoque de costos es un enfoque que no lo tenemos, que no lo ocupamos mucho en las empresas, y hay dos métodos fundamentales en el enfoque de costos. Uno es donde en el enfoque de costos nosotros vamos a evaluar la empresa con dos métodos fundamentales. Uno es que nosotros vamos a tomar el balance de la empresa y vamos a sacar cuánto valen sacar exactamente el valor del negocio, que son los activos menos el pasivo y el capital, y eso es lo que vale nuestro negocio. ¿Cuál es el problema de este método? Que no toma en cuenta valores de mercado y que los activos dentro de nuestra empresa no tienen un valor normalmente actualizado.
tienen un valor en libros que está afectado por las depreciaciones y amortizaciones. Otro método que se utiliza en este enfoque de costos es el que actualiza los valores del balance a valores de mercado. Y hacemos la misma operación, tomar los valores tal cual están en el balance, simplemente que el valor de los activos se calcula valor de mercado, lo mismo que las deudas, y esa es la operación de activo menos pasivo más y capital, es lo que tenemos como valor del negocio. Estos métodos no son muy aplicables. El método por excelencia, el enfoque, es el de ingresos. Dentro del enfoque de ingresos, el método más utilizado es el de flujos de efectivo descontados. ¿De qué se trata? De evaluar la empresa por lo que está generando de flujos de efectivo a partir de su utilidad operativa. Entonces, ahí hay una metodología muy interesante que es muy utilizada, es el principal método utilizado en la evaluación de negocios, donde se trata de tomar el historial de la empresa, el historial financiero de la empresa, para calcular los flujos de efectivo que vamos a tener nosotros en los próximos años. Normalmente se calculan 5 años como periodo para normalizar los flujos, o sea, para darles una regularidad, una uniformidad a los flujos en sus condiciones, y luego se calcula un último flujo que equivale a la operación del negocio a perpetuidad. De ahí se les llama la perpetuidad o el flujo a perpetuidad. Estos 5 flujos normalmente calculados más la perpetuidad se saca su equivalencia a valor presente, o sea, a la fecha de avalúo, y eso es lo que vale nuestra empresa. Es un método que evalúa a la empresa por lo que está desempeñando, por su desempeño, por los rendimientos que está teniendo, pero no necesariamente de utilidad, sino, repito, en flujos de efectivo que genera la operación del negocio. Y el tercer método, el tercer enfoque es el enfoque de mercado, que es de lo que se trata la plática del día de hoy. Este enfoque de mercado mide el valor de un negocio a través del análisis de las ventas recientes u ofertas de participaciones de negocios comparables en lo que respecta a ciertas razones fundamentales. Esa es como definición básica, ahorita la comentamos, y hay 2 métodos, o sea, se enfoca de 2 maneras estos métodos, este método de mercado. Primero es el método de compañías comparables. Nosotros podemos comparar, como lo haríamos con los inmuebles, lo que vale de empresas similares que se han vendido o se están vendiendo con la empresa que estamos valuando. Y la otra es con transacciones comparables, que es el método de múltiplos comparables, que es lo que vamos a ver el día de hoy principalmente, que es evaluar la empresa por transacciones que se hacen en el mercado y básicamente en el mercado de valores. El primer método que hablábamos de compañías comparables, es muy complicado que nosotros tengamos esa información. Y además que si normalmente no encontramos nosotros inmuebles idénticos para comparar el inmueble que estamos valuando, en el caso de inmuebles de casas, pues con empresas es más complicado todavía, ¿no? Porque se puede decir que no hay una empresa igual a otra, y además el problema que tenemos con las empresas es que la transacción de compraventa de las empresas normalmente es información confidencial que no tenemos accesible en todo momento en el mercado para que la podamos consultar. Nosotros nunca vamos a poder abrir Mercado Libre y decir se vende empresa petrolera en facilidades, da un enganche, o sea, no hay ese tipo de información como lo tendríamos en los inmuebles. Entonces, lo más utilizado son las transacciones comparables, y aquí podríamos tener 2 métodos principales. Uno, el que comenté ahorita, el de múltiplos comparables, que es el objetivo de esta plática, y el otro es el método econométrico. ¿Qué es un método econométrico? Es un método estadístico. Nosotros vamos a tener información de mercado de empresas con sus variables, ya sea financieras u operativas, y eso lo metemos a un modelo estadístico, un modelo econométrico, que simplemente se trata de una regresión con variables estocásticas. O sea, quiere decir
que yo tengo un valor de la empresa de cada uno de los comparables y tengo todas sus características y lo resuelvo mediante un modelo estadístico que son una regresión por mínimos cuadrados. Normalmente un modelo lineal de una variable dependiente con una o muchas, normalmente varias variables independientes. Este es un modelo que se llama multivariante porque normalmente comparamos el precio de la empresa contra varias variables, como decía hace un momento, financieras u operativas. ¿Qué pueden ser variables financieras? Pues las ventas, las utilidades, la utilidad operativa, etcétera. Variables operativas, pues número de trabajadores, número de establecimientos, etcétera. ¿Cuál es el problema de este método econométrico? Falta de información. Lo mismo que tenemos con la evaluación de inmuebles, de maquinaria, para aplicar un modelo estadístico, un modelo econométrico, normalmente no tenemos suficiente información. A menos que, por ejemplo, tengamos cierto tipo de maquinaria o equipo, como podrían ser maquinaria de construcción, donde sí pudiéramos tener muchos comparables, hablando a lo mejor de motoconformadoras o algún otro equipo, o vehículos, incluso tractocamiones, donde sí pudiéramos alimentar un modelo estadístico. Salvo eso, es muy complicado tener información suficiente, y sobre todo de empresas. Entonces, el método de mercado por excelencia que nosotros podemos ocupar es el método de múltiplos comparables. Ahora, múltiplos comparables se trata de que nosotros vamos a comparar la empresa que estamos evaluando con empresas que se venden, pero que se ven en el mercado financiero, empresas que cotizan en bolsa de valores. ¿Por qué? Porque estas empresas sí tienen toda su información disponible para nosotros. Como lo comentaba ahorita, cuando nosotros hacemos comparaciones de mercado, y lo mencioné ahorita con un modelo econométrico, tenemos que tener como una variable dependiente, que es la que nos va a dar el comparativo con lo que estamos evaluando nosotros, el precio o el valor del bien que nosotros estamos evaluando. Cuando ocupamos un método de mercado en casas, nosotros decimos, a ver, tengo una casa que evaluar en cualquier colonia. Voy a usar un ejemplo de Puebla, que la mayoría de ustedes son de Puebla, aunque les agradezco a otros asistentes a la plática de varias partes de la República, incluso por ahí hay alguien del Salvador, de otros países, les mando un saludo. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, Colonia San Manuel, una colonia de aquí de Puebla, voy a evaluar una casa ahí. Entonces, mi variable, lo que yo quiero encontrar es el valor de la casa. Cuando comparo en el mercado voy a encontrar casas que se venden o, como decía hace un momento, operaciones consolidadas ya realizadas. Pero bueno, suponiendo que mi análisis es sobre un mercado donde oferta casas. Entonces, mi variable que necesito para poder calcular la variable que busco en mi inmueble que estoy evaluando es el precio. Entonces, yo encuentro, se vende una casa en San Manuel en 2 millones de pesos y tiene 200 metros de terreno, 220 metros de construcción, 3 recámaras, 2 baños, etc. Entonces, todas esas variables me importan para hacer mi comparativo. Pero si yo no tengo el precio, el valor de la casa, no puedo ocupar el método de mercado, porque no tendría yo manera de comparar ese dato para sacar el de la casa que estoy evaluando, ¿no? Así son los métodos de mercado, porque estamos comparando. En el caso de las empresas, es lo mismo. Yo no tengo, si no tengo yo dato del valor de la empresa que estoy tomando como comparativo, pues entonces no me sirve de nada, no puedo aplicar el método de mercado. Entonces, este método de lo que se trata es buscar empresas donde yo sí conozco el valor de ellas y conozco todas sus características para poder hacer ese comparativo que necesito y evaluar la empresa que estoy estudiando. Entonces, ¿de dónde saco ese mercado donde tenga el valor de las empresas? Pues del mercado de valores, del mercado financiero. Básicamente son empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? Les llamamos empresas públicas
porque su información es pública y porque cualquier persona que cumpla ciertos requisitos puede comprar parte de la empresa mediante acciones que se ofertan en el mercado financiero, ¿no? Entonces, por eso es importante, nada más de una manera muy breve, hablar un poquito del mercado financiero, porque es donde vamos a sacar nosotros nuestros comparables para poder aplicar nuestro método. Entonces, el mercado financiero, pues como vemos aquí en la pantalla, es el espacio físico o virtual, o ambos, en donde se realizan intercambios de instrumentos financieros y se definen los volúmenes de operaciones y sus precios. Las funciones del mercado financiero son establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en la negociación, fijar los precios de los productos financieros en función de su oferta y su demanda, y reducir los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos y administrar los flujos de liquidez de productos o mercados dado, o mercado dado o a otro, perdón, de un mercado dado a otro. Aquí que es importante que estamos hablando que es un mercado físico o un mercado virtual. Antiguamente ustedes se acordarán y habrán escuchado, habrán visto películas donde nos hablaban de un mercado de valores, una bolsa de valores, donde estaban de manera física las personas gritando, compro, vendo, etcétera, ¿no? Esto ya no es así. Prácticamente el mercado financiero es virtual. Hace un tiempo hubo una manifestación afuera de la Bolsa Mexicana de Valores en México, ahí en la Avenida Reforma, donde querían interrumpir la operación de la bolsa no dejando entrar a nadie. Sin embargo, aunque los manifestantes estaban afuera, pues el mercado estaba funcionando porque todo se estaba haciendo de manera virtual mediante sistemas. Hoy en día las operaciones del mercado financiero pueden realizarse hasta en segundos. O sea, puede ser que se compren acciones, el precio cambie en segundos y se vuelva a vender. O sea, la rapidez que nos da ahorita el mercado financiero por los sistemas sobre los que está basado, nos da unas operaciones inmediatas y poder realizar incluso operaciones de compra-venta, especulando, ganando utilidades en fracciones de minuto, de segundo. El sistema financiero mexicano se compone, como lo vemos en este gráfico, está regido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tenemos en un nivel más bajo, abajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México como un staff independiente, teóricamente independiente de la Secretaría de Hacienda. Después tenemos un nivel que son las instituciones reguladoras, que son, en este caso, la comisión, primero tenemos en el primer cuadro la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después tenemos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Después, el tercer cuadro, tenemos la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Y por último tenemos la CONDUCEF famosa que hemos escuchado mucho, que es la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Abajo de ellos tenemos las instituciones de apoyo. Primero está la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí cabe hacer un comentario que en México tradicionalmente la Bolsa de Valores era la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy tenemos una segunda Bolsa de Valores que es la BIVA, la Bolsa Institucional de Valores, que es una bolsa pequeña que tiene empresas regularmente más pequeñas que las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y que obviamente su número de operaciones, los montos que manejan son inferiores. Sin embargo, está en funcionamiento y también es una bolsa de valores donde podríamos tomar nosotros información. Después tenemos el INDEVAL, que es la institución de depósito de valores. Tenemos la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y la CCE, que son las contrapartes centrales de valores. Abajo de ellos, en el caso de nosotros, pues básicamente nos basamos en lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, y en un nivel abajo tenemos las instituciones operativas, que básicamente son las casas de bolsa,
los bancos, las sociedades de inversión, las operadoras, las casas de cambio y las arrendadoras, donde nosotros vamos a tener que buscar nuestros comparables, donde vamos a ver las empresas que nos van a dar la información que necesitamos para nuestros avalúos, pues está básicamente en bolsa de valores, y cualquier operación se realiza a través de casas de bolsa. También mencionábamos bancos, aunque hay bancos que tienen sus casas de bolsa. Luego, es importante comentar la clasificación de los mercados financieros. Básicamente nosotros tenemos el mercado de dinero, que el mercado de dinero se refiere básicamente a tipos de interés, a bonos y a deuda que las empresas colocan en bolsa. Luego tenemos el mercado cambiario, que es el que se refiere a las divisas. Luego tenemos el mercado de derivados, que es el mercado de coberturas y de futuros. Y bueno, y aquí cabe mencionar como un comentario, ahorita, ¿para qué sirven las coberturas, los futuros? Pues una aplicación ahorita muy práctica a época actual es lo que pues, acaba de suceder con los precios del petróleo. Normalmente los países, y en México se hizo a partir de nuestro gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda Carstens, contratar coberturas, futuros, o sea, es una especie, no lo quisiera llamar seguro, pero para que se entienda el concepto, es una especie de seguro donde nosotros contratamos un cierto monto al cual nosotros vamos a realizar alguna operación futura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros contratamos coberturas para el precio del petróleo de acuerdo a nuestro presupuesto como país, puede ser que el presupuesto del país se hizo bajo un pronóstico de venta del petróleo a $50 el barril. ¿Qué pasa cuando el barril está más alto? Pues nosotros lo seguimos vendiendo más alto y ya no hubo ningún problema. Y sin embargo, esas coberturas cuestan. O sea, tenemos que pagar por contratar esas coberturas, como si estuviéramos contratando un seguro. Pero ¿qué pasa si baja el precio del petróleo y se va a $10 o incluso llega a menos $2? Simplemente si se tienen esas coberturas, quien las contrató tiene el derecho a comprar petróleo a lo que lo contrató. Si fuera el caso del presupuesto, $50 el barril, entonces se pudiera estar protegiendo un presupuesto para ejerciendo los derivados, sus coberturas. Un mal uso que se tiene de los derivados es la especulación. Sirven como coberturas, pero no para especulación y ganar dinero porque los riesgos son altísimos, como es el conocido caso de la Comercial Mexicana hace varios años, ¿sí? Y por último, dentro de estos 4 mercados que estamos identificando en la clasificación de los mercados financieros, tenemos el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Es el mercado accionario, donde se intercambian acciones, es el intercambio de acciones que se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionista. Es decir, cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por dichos mercados puede participar en ellos. Es como les comentaba, se llaman empresas públicas porque cualquier inversionista, cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos, puede acceder a comprar acciones, que quiere decir que está comprando participaciones de empresas en esos mercados y por eso los hace públicos. Y obviamente, como son mercados públicos, la información de estas empresas debe estar accesible a público en general. ¿Sí? Bueno, antes de abordar el método de evaluación por múltiplos, nada más para cerrar lo de los mercados de acciones, nosotros vamos a buscar también empresas que coticen similares a las que estamos valuando. Y ese es el objetivo de entrar al mercado de las acciones. Cualquier empresa que quiera recoger capital de inversionistas coloca acciones en la bolsa de valores. Cualquier público general que cumpla con los requisitos, como mencionábamos, puede comprar esas acciones y quiere decir que la empresa está recibiendo ese capital.
pero a la vez está siendo propietaria de esa parte de la empresa a través de sus acciones. Sin embargo, como es un mercado, se pueden comprar y vender las acciones. Entonces, yo puedo estar comprando acciones, por ejemplo, de América Móvil, y soy propietario de parte de la empresa, en una parte muy pequeña, ¿no? Quien tiene la parte mayoritaria de acciones es la que tiene el control, que entonces en este caso todos sabemos quién tiene el control de América Móvil, pero no quiere decir que él es el dueño absoluto de la empresa, sino que como es una empresa pública que cotiza en bolsa, las acciones están repartidas en un público muy grande. Entonces, a veces hay empresas tan grandes y tienen tan disuelto su capital en el público que con participaciones mínimas, se pudiera decir hasta un 16, 20%, quien tiene ese porcentaje de acciones es el que controla la empresa, porque nadie más tiene esa acumulación de acciones. Entonces, como repito, es un mercado donde las acciones se pueden comprar y se pueden vender. Yo puedo comprar América Móvil y a lo mejor en un año venderlas y alguien más las compra y las vuelve a vender. Y es por eso que se tiene un valor de mercado o un precio en el mercado de las acciones. Ya sabemos como evaluadores que hay diferencia entre precio y valor. Sin embargo, aquí es muy común mezclar los dos conceptos porque hablamos de precio porque es en lo que nos están, es el monto que nos están pidiendo por las acciones en el mercado. Y nosotros sabemos que cuando hay un comprador dispuesto a pagar el precio, pues prácticamente precio y valor tienden a ser lo mismo, aunque como evaluadores sabemos que cada uno tiene su definición específica, ¿no? Es la evaluación, el método por excelencia de mercado, la evaluación por múltiplos. Ahora, ¿qué es un múltiplo? Dentro del enfoque de mercado, la metodología por excelencia, como comentaba, es la de múltiplos de precios, que es como van a encontrar ustedes nombrado el método. Van a encontrar como múltiplos de precios, múltiplos de mercado o simplemente múltiplos. La metodología de múltiplos tiene como por objetivo evaluar una empresa tomando como referencia el precio al que se compró o vendió recientemente la empresa similar a la que queremos evaluar. ¿Dónde se compró, vendió principalmente? Pues en la bolsa de valores. Todos los días se pueden estar comprando y vendiendo las acciones de una empresa en la bolsa. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo es una medida de precio relativa, es decir, es un indicador de precio de la compañía relativo a otros indicadores financieros u operativos de la compañía. Por ejemplo, el precio comparado con las utilidades, el precio comparado con el EBITDA, el precio comparado con el flujo de efectivo, el precio comparado con los ingresos, que son las ventas, o el precio comparado con el capital contable, que es el valor en libros, o en el caso, por ejemplo, de tiendas, precio comparado con la superficie de ventas. Recordaremos aquí, estamos hablando de EBITDA, ¿se acuerdan que EBITDA es las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones? ¿Sí? Comparado, ¿qué queremos decir comparado? Comparado significa que estamos dividiendo el precio o el valor entre el otro indicador, que es un indicador financiero u operativo. ¿Cuáles son los múltiplos más comunes que podemos nosotros encontrar o que podemos utilizar? Pues tenemos el múltiplo precio-utilidad, el múltiplo precio-valor en libros, el múltiplo valor de la compañía entre EBITDA y el múltiplo precio-ventas. El primero de ellos, el múltiplo precio-utilidad. ¿A qué se refiere? Que vamos a comparar el precio entre la utilidad neta de la empresa. ¿Qué es el precio? Pues es el valor de mercado de la empresa entre la utilidad neta de la empresa. Nosotros, aquí en esta lámina abajo estamos indicando en inglés cómo, qué es las siglas P sobre E, que comúnmente lo vamos a encontrar. En inglés y en algunos países encontramos que en lugar de la palabra múltiplo se utiliza mucho la de ratio. Un dato importante es que el ratio o el múltiplo no tiene unidades.
Si se fijan, nosotros estamos dividiendo precio entre utilidad y los dos están expresados en pesos o en dólares o en moneda. Esto quiere decir que a la hora de dividirlos no tiene unidad, sino que es un simple ratio, índice. Sin embargo, cuando nosotros lo utilizamos para aplicarlo a nuestra empresa, lo estamos multiplicando otra vez por un valor que está en pesos y nuestro resultado nos va a dar el precio en pesos de la empresa que estamos valuando. La utilidad neta siempre se refiere a la utilidad de un año de la empresa. Eso es una convención que tenemos, aunque nosotros pudiéramos establecer otra manera de manejarlo, pero eso es lo normal que se está utilizando. Otro múltiplo muy común es el precio valor en libros, que quiere decir que vamos a comparar el precio de la empresa entre su capital contable, que es el valor en libros que tiene. Ahora, el valor de mercado de la empresa entre el capital contable no es un múltiplo que nos diga mucho, porque el valor contable, como decíamos, es un valor que puede traer depreciaciones y amortizaciones acumuladas y no tiene precios actualizados. Sin embargo, pues es una referencia que muchas veces se toma porque simplemente no toma en cuenta flujo de efectivo de la empresa, desempeño básicamente de la empresa. El otro múltiplo es el valor de la compañía entre el EBITDA. El valor de la compañía lo vamos a expresar como el valor de mercado de la empresa más la deuda menos caja de la empresa. El valor de la empresa, el valor de mercado de la empresa, me faltaba comentar eso, se refiere al valor de capitalización de mercado de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que es el número de acciones que tiene la empresa por la cotización de la acción. Entonces, quiere decir que si la acción de la empresa cuesta 100 pesos y tiene 1 millón de acciones la empresa, pues simplemente multiplicamos y ese es el valor de mercado de la empresa. 100 por 1 millón, estamos en el valor de la empresa, de mercado de la empresa es de 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, nuestro dato que nosotros vamos a tomar del mercado, de las empresas comparables, pues es la cotización de la empresa por su número, de la acción de la empresa por su número de acciones. Y como repetía yo, como dije hace un momento, repito, el EBITDA es la utilidad de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Las siglas son en inglés, ¿no? Por eso es EBITDA. El dato se toma por un año, como comentábamos hace un momento en el otro múltiplo. Los datos financieros que vamos a tomar para establecer nuestros múltiplos va a ser básicamente de un año, ¿sí? El siguiente múltiplo que mencionamos es el múltiplo precio sobre ventas. Y pues la manera de utilizarlo es lo mismo, ¿no? Valor de mercado de la empresa entre ventas de la empresa. Las ventas, como decimos abajo en la lámina, son por un año y el valor de mercado de la empresa, lo mismo que en el múltiplo anterior, el número de acciones por la cotización de la acción, por el precio de la acción en una fecha determinada. ¿Sí? Ahora también aquí mencionamos cómo se expresa, normalmente lo encontramos en inglés, los múltiplos, ¿no? Que cuando accedemos también a mercados internacionales o incluso mercados de bolsa, vamos a tener siempre muchos datos en el idioma inglés. Ahora, específicamente, ¿de qué trata el método? El método de múltiplos. Normalmente, yo siempre he sido enemigo a que digamos que la evaluación de empresas tiene una receta de cocina, tiene pasos específicos que hay que llevarlos como una receta bien establecida, porque las empresas son distintas, porque tenemos que analizar muchas cosas. Sin embargo, en este caso de los múltiplos, es de mucha ayuda que nosotros podamos establecer una cierta metodología mediante algunos pasos para que tengamos en cuenta el método. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que hay que hacer ciertos análisis para que podamos adecuar nuestra situación específica a lo que es la metodología, ¿no?
Primer paso, tenemos que establecer la fecha, determinar la fecha de evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Que como decíamos nosotros, por ejemplo, la información financiera, lo que mencionamos en los múltiplos anteriores, por ejemplo, ventas, es a un año. Entonces, ¿a qué año? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en abril de 2020. ¿Qué información tenemos de la empresa y de dónde la sacamos? Nosotros vamos a sacar esa información de sus estados financieros. ¿Y los estados financieros a qué fecha son? No sé, perdón ahorita que me meta en un tema un poquito más amplio de evaluación de empresas, pero en el caso de flujos de efectivos descontados, es muy importante que como son análisis sobre estados financieros, sobre todo los resultados de la empresa, que nosotros tengamos muy claro qué periodos estamos analizando. Si nosotros tenemos un ejercicio fiscal 2019 que terminó al 31 de diciembre de 2019, entonces si nosotros estamos estableciendo un valor, o sea, necesitamos datos financieros y un valor de empresa, ¿a qué fecha? Entonces nosotros podemos determinar, por ejemplo, que estos análisis son al 31 de diciembre de 2019. Cuando hablamos de flujos de efectivos descontados teníamos un problema, que si nosotros estamos calculando el valor de la empresa en enero, no es lo mismo que lo estemos calculando en octubre. ¿Por qué? Porque en enero no tenemos ningún problema tomar estados financieros con cierres de 2019, porque estamos un mes después. Entonces, tal cual podemos nosotros cerrar nuestro análisis a diciembre y tener los datos cerrados, incluso auditados del 2019. Pero ¿qué pasa cuando ya vamos en octubre? Que tenemos un ejercicio fiscal incompleto y tenemos dos opciones. Nosotros podríamos cerrar nuestros datos a diciembre de, bueno, más de dos opciones, perdón. Podríamos cerrar nuestros datos a diciembre de 2019. Eso sería una alternativa. Pero si estamos en octubre, ¿qué pasa, por ejemplo, en este año 2020? Si nosotros traíamos una tendencia de crecimiento muy uniforme de la empresa, que por ejemplo estaba creciendo en un promedio muy uniforme del 5% anual, desde el 2014, ¿qué pasa con el 2020? Va a ser un año atípico que los resultados del 2020 probablemente van a ser muy distintos a la tendencia que traía la empresa. Entonces, si yo no tomo en cuenta 2020 para mis análisis y en octubre yo solamente cierro a 2019, es muy probable que yo esté evaluando sobre información que no es tan real. La otra es que yo puedo tomar los datos reales hasta hasta octubre de 2020, si fuera el mes en el que voy evaluando, y pudiera yo hacer una estimación para cerrar el 2020, de esos 3 meses que me faltan, y con eso, o sea, yo ya traigo una tendencia de los meses que ya transcurrieron, los 10 meses de enero a octubre, ya sé cuáles son los reales de la empresa, y pudiera ser que haga yo una estimación para cerrar el ejercicio fiscal del 20, solamente estimando 3 meses y ya teniendo una información más real de lo que va a ser el 2020 y no simplemente omitirlo cerrando al 2019. Y tercero, podría yo cerrar años de octubre a octubre. Eso podría ser una alternativa, pero es muy complicada porque cuando nosotros estamos evaluando con estados financieros auditados, se auditan a ejercicios fiscales. Entonces son de enero a diciembre de cada año. Pero bueno, las alternativas ahí están y nos toca como evaluadores tomar la que creamos la más conveniente. Ahora, en el caso, ahorita puse el ejemplo que eso no sucede en evaluación de flujos de efectivos descontados. Es lo mismo en mercado. Tenemos que establecer esa fecha de evaluación que determine cuáles son los números, las finanzas de la empresa que estoy tomando para evaluar. A periodos de cierre de qué mes, de qué año, etcétera, ¿no? Entonces, este paso, el primero que es muy importante, parece sencillo, pero tiene que ver mucho con que nuestro avalúo esté bien planteado desde el principio. Y obviamente, si nosotros establecemos la fecha de evaluación o la fecha de datos de nuestra información financiera, de donde vamos a sacar los múltiplos, también tenemos que ser coherente de lo que estamos sacando del mercado financiero que vaya de acuerdo a lo de nuestra empresa.
Quiere decir que si tomé estados financieros al 2019 de las empresas comparables, perdón, de la empresa sujeto que estoy evaluando, tomé al 2019 porque es lo que tengo disponible. Pero de los comparables de mercado tengo información más reciente. Tenemos que ser coherente, que ser uniformes con todo, ¿no? Como lo hacemos al evaluar inmuebles. El siguiente paso que es el segundo paso para evaluar por múltiplos, es encontrar compañías parecidas a la que queremos evaluar. O sea, nuestros comparables de mercado. Deben ser compañías parecidas. Eso es obvio y es necesario, pero no siempre es fácil encontrarlas. Cuyas acciones coticen en alguna bolsa de valores, ya sea la Bolsa Mexicana de Valores o alguna bolsa extranjera, o que hayan sido objeto de una adquisición mayoritaria o minoritaria por parte de otra empresa o inversionistas. Con esto podemos decir que si nosotros tenemos información de empresas que se vendieron acciones, aunque no coticen en bolsa, también podría ser una alternativa para evaluar, pero esto es muy difícil que suceda, ¿no? Lo normal es que podemos encontrar las operaciones en la bolsa, en el mercado. Ahora, estamos diciendo que son empresas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores o en bolsas extranjeras. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a encontrar empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Voy a desconectar tantito nuestra presentación. Quisiera compartirles, por ejemplo, ¿de dónde vamos a sacar esos mercados financieros que necesitamos nosotros extranjeros? Por ejemplo, aquí, países similares a México. Nosotros tendríamos que buscar países que pudieran, de mercados emergentes como pudiera ser México. Esta clasificación que traigo debería ser también analizada a partir del 2020. Como ustedes saben, nuestras condiciones de mercado mundial van a cambiar después de que pase esta situación de la pandemia y esta pues, situación económica que se visora un poquito complicada. Probablemente tengamos que hacer un análisis de qué países son similares a México para poder justificar encontrar comparables en esos mercados. Por ejemplo, aquí en América, pues podríamos decir que Brasil, Colombia, Perú podrían ser mercados comparables donde pudiéramos buscar en sus bolsas de valores empresas similares a las que estamos evaluando. También en lo que se pudiera hablar de Asia y África, podríamos tener China, Egipto, India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán. Y en Europa podríamos encontrar Hungría, Polonia, República Checa, Rusia, Turquía. ¿Cuáles debemos de ser muy cuidadosos? Pues China y Rusia, ¿no? Porque son mercados muy grandes, pero también México es un mercado muy grande comparado con otros países, ¿no? Que también pudieran estar en este comparativo. No es lo ideal, pero es un recurso que tenemos cuando no hay información suficiente en nuestra Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y por qué digo eso? Porque normalmente nuestra bolsa no es una bolsa muy grande. Nuestra bolsa de valores tiene poco más cercano a los 130 empresas listadas, que son empresas que cotizan, que tienen acciones de ellas que se pueden estar comprando y vendiendo en ese mercado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las empresas que cotizan en la bolsa no necesariamente tienen alta bursatilidad. ¿A qué me refiero con la bursatilidad? A la compra-venta o lo activo que estén en el mercado esas empresas. Por ejemplo, puede haber empresas como Palacio de Hierro. Ahorita no estoy seguro si Palacio de Hierro ya dejó de cotizar. No la he checado porque es una empresa que no se checa normalmente porque tenía muy baja bursatilidad. Quiere decir que la parte mayoritaria o los accionistas que tienen la mayor parte de las empresas, que es la familia Bayeres, no tiene mucho movimiento con las empresas, no les interesa estarlas vendiendo y colocando en el mercado. Al contrario, hacen una recompra de acciones en el mercado y no se venden. Entonces quiere decir que esas acciones en el mercado
no tenemos valores actualizados, no tienen valores actualizados. O sea, si la última transacción se hizo hace 2 años, pues no puede ser un buen comparativo de mercado esa empresa si estuviéramos evaluando nosotros, por ejemplo, Liverpool. Entonces, nuestro comparable de mercado dice, bueno, esta acción no se ha movido en 2 años, no ha tenido operaciones o han sido muy bajas las operaciones que se han hecho, no es tan bueno como tener una empresa que pudiera ser América Móvil o muchas empresas que tienen una alta bursatilidad. Quiere decir que todos los días se están comprando volúmenes importantes de sus acciones y eso hace que sus valores de mercado sean más reales. Ahora, ¿por qué les digo esto? Me gustaría abrir una página de internet. Ahorita les digo cuál. Esto. Bueno, miren, entré a un buscador, por ejemplo, Google. Pongo Bolsa Mexicana de Valores. Le doy clic. Me sale en primera instancia, si no la buscamos, la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos un menú hasta arriba. En la cuarta dice empresas listadas. Entro ahí. Me voy para abajo. Y aquí tengo unas pestañas donde dice tipo de mercado. Y acá puedo, si abro en el triangulito, tengo mercado de capitales de deuda global y canceladas. ¿Qué me interesa? Pues el mercado de capitales. Como vimos al principio, existe el mercado de deuda, el mercado de capitales. Diferencia, el mercado de deuda es donde, o el de dinero, es donde las empresas colocan deuda. Quiere decir que una empresa necesita recursos, emite bonos, los coloca en el mercado de deuda y algún inversionista los compra. Entonces, es una deuda que contrajo la empresa a través de bolsa. La otra es el mercado de capitales, el mercado accionario, donde la empresa no coloca deuda, coloca capital, o sea, acciones de su empresa. Entonces, entramos donde dice capitales, acciones. Está lento ahorita, pero lo volvemos a hacer rápido. Salud. El subsector escogemos servicios médicos. En el ramo escogemos servicios médicos nuevamente. Y en el subramo escogemos instituciones privadas dedicadas a la salud. Ahí está. Y ahora sí le ponemos buscar. Ahí está. Ahora sí. Perdón, no sé, el internet ahorita estaba haciéndonos una jugada. Miren, los resultados. Me puso clave de la emisora médica, razón social, Médica Sur. Ahí está un comparable. Pero ¿qué problema tenemos? Pues es 1 y no me sirve para un método de mercado. Entonces, si yo estoy evaluando un hospital, me dieron a evaluar en los hospitales Ángeles, voy a aplicar el método de flujos de efectivos descontados y además el método de mercado. Aquí en la Bolsa de Valores de México encontré un comparable que puede ser Médica Sur. Sin embargo, no me sirve de mucho esto, o sea, porque es solo 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me voy al mercado internacional y busco en otros países también hospitales que estén cotizando o sistemas hospitalarios, cadenas de hospitales que estén cotizando en la Bolsa de Valores. Voy a poner otro ejemplo. Otra vez me voy al sector. Vamos a suponer que ahora me dan a evaluar Televisa. Bueno, no Televisa, me dan a evaluar un canal de televisión local de mi ciudad que no pertenece a ninguna cadena. Entonces, ¿a qué me voy? Por ejemplo, voy a buscar mi sector, que es el de telecomunicaciones. Ya entré. Subsector, pues medios de comunicación, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Ramo, pues medios de comunicación. Subramo, pues tenemos películas y entretenimiento, publicación, publicidad, servicios de radio y televisión. Ok, ya entré ahí y le pongo buscar. Y miren, me desplegó 5 empresas. TV Azteca, Empresas Cablevisión SADCB, Megacable Holding SAB de CB, Radio Centro, que esta es una radiodifusora, y Grupo Televisa. Me desplegó 4 empresas de televisión y una de radio, un grupo de radio, que es el grupo más grande y cotiza en la bolsa. Entonces, pues aquí, comparables de inicio, podría yo tener 4, que son muy buenos para mi evaluación.
Sin embargo, tendría yo que ver si Radio Centro aplica, si Radio Centro ya se metió a otro tipo de comunicación por televisión, etcétera, para ver si son 5 comparables. Y por último, quiero poner otro ejemplo. Vamos a suponer que me dieron a evaluar un banco, me dieron a evaluar Banorte. Ya, hoy ojalá, ¿no? Bueno, ¿dónde me meto? ¿En qué sector? Pues obviamente en el servicios financieros. Subsector, pues vamos a tener sociedades de inversión, entidades financieras, bienes inmobiliarios en entidades financieras. Ramo, tenemos todos estos, pues obviamente estoy evaluando un banco, me voy a meter a bancos. Y en subramo, me voy a meter a bancos comerciales. Y ahora sí le pongo buscar. Bueno. Miren, aquí esto despliega mucho más información. No sé, ahorita no la está desplegando completa. Así le podemos hacer nosotros para cualquier sector. Aquí puedo obtener mis comparables. Les digo que en el caso de bancos siempre despliega más información. Aquí ahorita no entiendo por qué nada más desplegó estos. Sin embargo, aquí tengo mis comparables. Ahora, ¿qué hago yo cuando quiero evaluar una empresa? Obviamente busco en el sector, busco subsector y busco lo que más se aproxime. Como ustedes pueden ver, hay sectores y hay tipos de empresas donde vamos a tener mucha información y hay otros donde no vamos a tener información suficiente. No, miren, es el internet lo que ahorita nos está así jugando una pasada. Sin embargo, lo que quería yo que ustedes checaran es exactamente cómo me puedo meter a buscar comparables. Quizá ya muchos de ustedes conozcan cómo meterse a investigar, pero a veces es importante tener claro que dónde puedo empezar a buscar información, que es, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores en primera instancia. Yo recomendaría eso. Ya después, de acuerdo a lo que encuentre yo de estas emisoras, entonces yo ya puedo, que son mis comparables, hay ya necesidad de ver otros tipos de mercados, o sea, otros países para buscar nuestros comparables para que sean suficientes. Por aquí de reojo vi en el chat, aunque discúlpenme que ahorita no estoy pudiendo ver el chat, sino que, bueno, estoy viendo aquí la presentación, pero creo que alguien preguntó que cuántos comparables son necesarios. Pues miren, aquí es los más que se puedan, pero lo recomendable es que no tengamos menos de 5 comparables, ¿no? Sucede lo mismo que con los inmuebles. Siempre nos dicen, por ejemplo, Sociedad Hipotecaria Federal, que el avalúo debe de llevar 6 comparables de mercado de ventas. Sin embargo, yo siempre he dicho, ¿por qué 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? Sin embargo, aquí lo que importa es que si el mayor número de comparables, pero que tengamos bien analizada la calidad del comparable. Nosotros sabemos que en inmuebles nos pasa en algunas ocasiones que pudiéramos tener 20 comparables, pero realmente de baja calidad o de dudosa información. Ustedes saben que muchas veces los inmobiliarios publican datos y se quedan mucho tiempo y no están actualizados, o simplemente a alguien por poner mejores condiciones de su inmueble en el mercado pone que tiene unos metros más de los que realmente tiene, o no ponen la edad y es un dato muy importante y no lo tenemos. Lo mismo con las empresas. Entre mejor calidad sea el comparable, obviamente necesitamos menos comparables. O sea, y eso nos podemos dar cuenta ahorita en los siguientes pasos, que si nuestros comparables no tienen diferencias en datos importantes, pudiéramos hablar de tendencias, ¿no? De la información, ¿sí? Entonces, regreso a nuestra presentación donde nos quedamos. El segundo paso, entonces, quizá nos tardamos un poquito en ver este segundo paso, pero creo que era importante que también empecemos a ver de dónde sacamos la información, porque es muy fácil decir los pasos, pero cuando ya nos sentamos a buscar, a veces se nos complica un poquito,
porque créanme que no es tan fácil, ¿no? Bueno, el siguiente paso, el número 3, es obtener los múltiplos de las empresas similares a las que vamos a evaluar. Los múltiplos de las compañías comparables deben de corresponder a la fecha de evaluación. ¿Qué hacemos con estos múltiplos? ¿De dónde los sacamos? Pues los vamos a sacar de dos partes. Vamos a suponer que estamos evaluando un hotel. Les voy a compartir otra imagen, nada más así de manera muy rápida. Miren, vamos a suponer que nos están dando a evaluar un hotel. Aquí saqué mis comparables. Este es un ejemplo de cómo podría yo estar sacando mis comparables según los que yo encontré. Encontré en el mercado mexicano 3, encontré en el de Turquía 1, en la India 2, Israel 1, China 1, Sudáfrica 1, Singapur 1, España y Francia 1 cada uno, y en Estados Unidos 3. Estados Unidos, Francia y España no son mercados emergentes. Quizá las condiciones de España pudieran ser más similares a las de México, pero las de Francia y las de Estados Unidos quizás son un poco distintas. Esto quiere decir que también pudiera yo analizar si el grupo de hoteles que estoy evaluando tiene mucho que ver con los hoteles que están cotizando, por ejemplo, en Estados Unidos, que pudieran tener muchas similitudes. Entonces yo pudiera justificar que tomé del mercado de Estados Unidos porque el grupo de hoteles es muy similar al que estoy evaluando, aunque uno esté en Estados Unidos y otro esté en México. Esas son las cosas en las que un evaluador debe de tener el criterio y ocuparlo para evaluar. Yo he defendido siempre mucho el que algunos dicen que el futuro de los evaluadores está incierto porque todo lo van a hacer programas computacionales a futuro. Yo creo que eso no es cierto, porque en este tipo de situaciones es donde nosotros vamos a tener la capacidad de tomar decisiones y aplicar criterios para justificar nuestras evaluaciones, ¿no? Como en todos los avalúos, si yo puedo justificar el por qué tomé esa información, es lo que me va a dar a mí el sustento de mi avalúo. Si está mal justificado, o sea, yo estoy tomando comparables que no tienen nada que ver con mi sujeto, pues obviamente mi avalúo no está justificado, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a tomar nosotros la información para construir los múltiplos de nuestros comparables? Hay dos maneras. Una es que yo me meta a la información financiera de cada uno de mis comparables y calcule yo los múltiplos. ¿Eso cómo lo hago? Me voy a meter otra vez a una página voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a meter otra vez a una página de internet. Ustedes si quieren pueden hacerlo, ahora sí en el navegador que crean que tengan disponible. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, ya. Sí, Ya se ve, investing.com. Investing.com, sí. Okay, es la perfecto. página, ya está abierta. Sí. Miren, ¿cómo llegan a la página? Ahorita lo hice a través de Google. O sea, yo puse investing, así tal cual la palabra, y luego puse el nombre de la empresa que era Bimbo, y me llevó a la liga donde entré aquí directamente. Lo pueden hacer a través de Investing, pero si ustedes usan los buscadores es muy rápido y se ahorran mucho tiempo. Bueno, miren, acá tengo la información financiera de Bimbo. Las acciones que cotizan, tengo las gráficas, no sé si alcanzan a ver que aquí hay unos menús. ¿Sí ven cómo muevo el cursor? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, miren, aquí hay unos menús que dice general, gráfico, noticias y análisis, fundamental, técnico. Aquí donde dice fundamental, ustedes entran a unas ligas donde dice resumen financiero. Si entran ahí, aquí tienen toda la información financiera de la empresa. Flujo de efectivo, actividad, total de activo, total de pasivo. Y ustedes pueden entrar a bajar sus estados financieros. Esto lo hacen para calcular los múltiplos. Por ejemplo, si el múltiplo les dice ventas, pues entran ustedes al estado de resultados de 2019
y ustedes buscan las ventas. Aquí abajo dice balance, flujo de efectivo, ratios, dividendos, etcétera. Esto es lo que se llama análisis fundamental. Y junto hay uno que se llama análisis técnico, que es un análisis de las cotizaciones que tienen a través del tiempo las acciones de la empresa. Disculpa, la página está congelada. Uy. A ver, la saco y la meto de nuevo. Vuelvo a entrar a la página. ¿Ahí ya la ven? No, aún no. Ahí se ve la página, pero no se ve movimiento. ¿No ven que abrió ahorita una ventana? No, está oscura la página. Uy. A ver, permítanme rápidamente. Me salí y vuelvo a entrar a la página. ¿Ahora la ven? Sí, ahí se ve, pero... A ver, miren, voy a entrar al menú y quiero que vean nada. Bueno, les comento entonces dos cosas. Las dos alternativas que tenemos para sacar los múltiplos. Aquí en Investing me meto a donde dice análisis fundamental o dice nada más fundamental y ahí encuentro el resumen financiero de la empresa, su balance, el flujo de efectivo y toda la información financiera que necesito para calcular los múltiplos. Es decir, mi múltiplo me pide ventas y me meto acá y obtengo las ventas. La otra manera es que yo me meta a la página de Bimbo y siempre va a haber una parte que dice inversionistas, información corporativa. De alguna manera todas las empresas públicas tienen una parte donde están para los inversionistas y ahí tenemos la información financiera de toda la empresa y de varios años. Son sus reportes que dan a los accionistas. Y nosotros como público general pudiéramos ser un accionista. Por eso podemos consultar esa información. Bajo los estados de resultados, de ahí puedo obtener las ventas o la utilidad neta o lo que me pida el múltiplo que estoy evaluando. Y de ahí los calculo. La otra es que aquí donde dice fundamental, tengo una opción que dice ratios. Y me meto ahí. Miren, si se fijan arriba, donde los menús que están hasta arriba dice compra-venta en verde y en rojo. Después abajo dice general, gráfico, noticias, análisis, fundamental, técnico y foro. Yo me metí a donde dice fundamental y dentro de fundamental ven, o sea, abajo de fundamental, de la primera línea de menús, abajo tienen unos menús que dicen resumen financiero, cuenta, resultados, balance, flujo de efectivo, ratios, dividendos y reportes. Para obtener la información financiera y calcular yo mismo los ratios, me puedo meter a balance, a flujos, a reportes. Y si quiero yo, también puedo obtener los múltiplos ya calculados y eso es lo más fácil que podemos tener. Entonces, yo puedo meterme aquí donde dice ratios, lo ven un poquito en negro, los demás menús están en azul porque estoy dentro de ratios. Y si se fijan abajo, dice ratio precio-utilidad, precio-venta, precio-flujo de caja libre, precio-valor contable. Son los, aquí están tres de los múltiplos que nosotros utilizamos, bueno, que mencionamos hace un momento. Entonces, aquí ya están calculados. Entonces, simplemente tomo cada uno de mis comparables, me meto a esta página y de aquí puedo tener el múltiplo de manera directa. Ahora, aquí no está el múltiplo, el otro que mencionamos, el de valor de la compañía entre EBITDA, no lo tengo acá, pero lo puedo calcular. Entonces me meto a reportes y ahí tengo los balances y los estados de resultados. Entonces calculo el EBITDA. ¿Cómo lo calculo? Tomo el EBIT, que es la utilidad operativa del estado de resultados, y le resto las depreciaciones y amortizaciones. Entonces, ya con eso tengo el múltiplo que necesito. Aquí hay tres de los que mencionamos y si ustedes quieren calcular cualquier otro, busquen los estados financieros y de ahí los calculan. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Ya nada más para, bueno, aquí no, espero que haya quedado claro cómo calculamos los múltiplos, pero aquí apenas vamos en el paso 3, que es calcular los múltiplos de nuestros comparables. Entonces, yo voy a determinar el múltiplo, por ejemplo, precio-utilidad,
de mis 5 comparables o 10 que haya yo obtenido, ¿no? Entonces los calculo cada uno de ellos. Bueno. Dice, determinado de los... bueno, miren, perdón. Antes, les quiero presentar otra imagen. Ahora a ver si esta sí se ve bien. Esta imagen es de nada más un ejemplo de cómo presentaríamos nosotros los múltiplos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a suponer que estamos evaluando un hotel. Tenemos cuál es la empresa. Estos son nuestros comparables, los que están en la primera columna. En la segunda columna tenemos el país de donde obtuvimos la información, esas empresas en qué bolsa están. Luego tenemos los múltiplos en cada una de las 4 columnas que siguen. Quiere decir que en la primera, hoteles City Express, que están en México, dividir su precio entre las ventas es 3.24. En el siguiente, dividir su precio entre las utilidades es 30.75, etcétera. Entonces, aquí nosotros tenemos los múltiplos de varias de las empresas. El primer análisis que podemos hacer es que nosotros vamos a buscar cómo está la disparidad entre, o las diferencias entre cada uno de los valores. Por ejemplo, los que marcamos en verde son los valores más bajos y los que marcamos en amarillo son los valores más altos de todo el listado. Quiere decir que estos valores se nos están disparando con respecto al promedio de todos los demás valores. O sea, traemos en los múltiplos, por ejemplo, 3.24, 2.75, 3.71, 2.59, 1.30. Y de repente tenemos uno en 0.96 y otro en 10.77. Una técnica pudiera ser que estemos nosotros quitando el mayor y el menor valor si consideramos que son valores atípicos que se están saliendo de nuestros promedios y nos están alterando nuestros valores. La calidad de los comparables, como les comentaba hace rato, quiere decir que nosotros vamos a ver si un comparable no es bueno cuando se nos está disparando del promedio de los demás. Este es un análisis inicial que podemos hacer para ver que nuestros múltiplos tengan una buena calidad o que sean realmente comparables las empresas que estamos nosotros considerando, ¿sí? Bueno, después de esto, después de sacar los múltiplos de nuestros comparables, lo que procedería a hacer es sacar, a ver, vamos a regresar, voy a dejar de compartir la tablita y regresamos a la presentación. Bueno, cuando ya calculamos nuestros múltiplos, nos vamos a comparar al paso 4, que dice que consiste en determinar cuáles de los múltiplos usaremos para hacer la evaluación de bueno, aquí salió otra palabra, de la empresa. Idealmente, los múltiplos que usaremos deberían de satisfacer las siguientes características. Debemos tener al menos 5 múltiplos, 5 observaciones. Lo ideal es que tuviéramos más de 10, que tuviéramos 10, pero al menos con 5, menos de 5, pues ya pudiéramos decir que nos falta información. El múltiplo no debería de tener gran volatilidad. Quiere decir que lo que acabamos de mencionar en el listado, cuando vemos que los valores están muy dispares, estamos hablando de que la información no puede ser muy confiable. Tengo otra tablita donde ya hacemos el cálculo. Nosotros lo ideal es que estemos calculando la media, la desviación estándar de nuestros comparables. O sea, quiere decir que si tenemos un número de observaciones, pudiéramos, como un análisis,
hacerlas, calcular la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar. ¿Para qué sacamos la varianza y la desviación estándar? Simplemente para que nos podamos dar cuenta la dispersión que tenemos en los datos. Lo mismo que comentamos ahorita, que los datos muy dispersos nos pudieran llevar a darnos cuenta que no son muy confiables nuestros datos. Aquí tengo en la misma tabla, déjenme compartirles. Sí. Ok, es la misma tabla anterior. Sin embargo, ya anotamos abajo unos renglones donde dice las observaciones útiles. En el primer múltiplo, que es el de precio-ventas, estamos descontando los valores bajo y alto, que son valores más grandes, o sea, muy dispersos hacia arriba y hacia abajo. En la segunda estamos teniendo 7 valores porque la información que obtuvimos nosotros había datos que no existían, etcétera. Entonces, de estos datos estamos calculando la mediana. Miren, hay quienes dicen que el valor que se debería de tomar es la media, otros la mediana. Eso también está un poquito ya a criterio. Hay quienes, de acuerdo al tipo de valores que estamos manejando, si se toma la media aritmética o la media geométrica. Pero bueno, eso ya es cuestión de un análisis que se puede ver más a profundidad cuando se abordara el tema con más tiempo. Y acá abajo tenemos la desviación estándar y la calculada de los valores. Lo que les decía, que si estamos nosotros viendo que nuestra dispersión en los datos no es muy grande, entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta que nuestras muestras pueden tener un cierto grado de validez. Estos son análisis que podemos hacer con más detenimiento. Ahorita simplemente es que estamos dando un panorama muy general de cómo se aplicaría el método, pero este tema da para que podamos hacer análisis más precisos, ¿no? Simplemente aquí quería plasmarles a grandes rasgos cómo es la metodología, ¿no? Regresamos a nuestra presentación. Entonces, una vez que establecemos los múltiplos de nuestros comparables, ya sea mediante el promedio, cuál es el ratio que vamos a tomar para nuestra empresa, o nuestro ratio, nuestro múltiplo, continuamos con el siguiente paso, que es el 5, que es obtener la información financiera de la empresa que estamos evaluando, que nos determine usar los múltiplos que acabamos de seleccionar de las empresas comparables. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos con nuestros comparables, ahora lo hacemos con la empresa que estamos evaluando. Vamos a ir a la empresa y, por ejemplo, tomamos para el primer múltiplo, que es el de precio-utilidad, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde sacamos la información de la empresa que estamos evaluando? Pues de nuestro estado de resultados. Entonces vamos a nuestro estado de resultados y buscamos cuál es la información de la utilidad neta. Entonces, así lo hacemos para todos los múltiplos que hayamos seleccionado para evaluar la empresa. Entonces, simplemente tenemos que hacer tenemos que hacer ese cálculo. Para poder tener el valor de la empresa, obviamente despejo precio. Entonces, el precio entre la utilidad es igual al múltiplo que obtuve de mis comparables, del promedio de mis comparables. Despejo precio y ese es el valor que voy a tener para la empresa que estoy evaluando. Estoy sustituyendo las ventas, la utilidad, el EBITDA de mi empresa en el múltiplo que comparé, que obtuve de mis comparables. Entonces, el quinto paso es obtener el valor de los datos que necesito de mi empresa para los múltiplos que seleccioné. ¿Sí? Entonces, repito, si es el múltiplo de precio-ventas, pues necesito las ventas. Si es el múltiplo de precio-utilidad, necesito la utilidad. ¿De dónde lo obtengo? De mis estados financieros. El sexto paso consiste en aplicar la información financiera de la empresa que estamos evaluando a los múltiplos seleccionados. Es decir, tenemos que hacer despejes en los múltiplos seleccionados y reemplazar los valores. De esta suerte, obtendremos los siguientes valores del mercado para el 100% de las acciones
de nuestro sujeto a evaluar. Lo que acababa yo de decir, simplemente ya obtuvimos los valores de nuestra empresa y los sustituimos en la fórmula del múltiplo. ¿De dónde sacamos precio? De los comparables. ¿De dónde sacamos utilidad, ventas, EBITDA, valor de la compañía? Bueno, de los otros datos de valor de la compañía, de la que estamos evaluando, de nuestra empresa, y sustituimos. ¿Y de aquí qué vamos a obtener? Vamos a obtener si utilizamos 4 múltiplos, vamos a obtener 4 valores de la empresa, uno de cada múltiplo. El siguiente, el séptimo paso y el último, se trata de conciliar los valores de mercado previamente obtenidos. Es decir, vamos a dar un peso a cada uno de los valores obtenidos. Y lo recomendable siempre que vamos a ponderar valores es dar que si no tenemos una razón suficiente para dar pesos a alguno de los valores, simplemente saquemos el promedio, ¿no? ¿A qué voy con esto? El múltiplo precio-utilidad me dio un valor de la empresa de, no sé, 2 millones de pesos, por poner un ejemplo cualquiera. El múltiplo precio-ventas me dio un valor de 2 millones 100. El múltiplo valor de la compañía EBITDA me dio un valor de 2 millones 400 y el múltiplo de valor en libros me dio de 1,400. Entonces, aquí yo puedo decir, a ver, el múltiplo de precio-valor en libros no representa directamente el valor de la empresa, no tiene que ver con flujos de efectivo, etcétera. Mi criterio es que vale menos que los demás múltiplos. Entonces, yo pudiera dar a ese valor una ponderación menor, pero si no tengo yo un fundamento, entonces lo recomendable es asignar un valor igual a cada uno de los múltiplos en peso, en ponderación. Quiere decir, un promedio. Entonces, si yo tengo esos 4 valores, los promedio y ya me da un solo valor de la empresa que vino de promediar el valor que me resultó de cada uno de los múltiplos. Y ese es el valor de la empresa por el método de múltiplos. Así de sencillo, esto es les repito, es una síntesis, una simplificación del método realmente que pues es muy sencillo, pero bueno, pudiéramos desglosarlo un poquito más. Pero por razón que el objetivo de esta plática era dar un esquema general del método, pues por eso lo determinamos de esta manera. Entonces, ya con el cálculo de cada uno de ellos obtuvimos el valor de la empresa. Ahora bien, si nosotros utilizamos también para evaluar otro método que es el de flujos de efectivo descontados, entonces tendríamos, como en cualquier avalúo, 2 valores que vienen por métodos distintos. Uno de mercado y uno de ingresos. Entonces, por ejemplo, por este método de múltiplos nos dio 2 millones de pesos y por el método de ingresos nos dio 2 millones 100. Entonces, ya nos toca como evaluadores determinar si hacemos una ponderación, si hacemos un promedio o si concluimos con alguno de los dos como hacemos normalmente en los inmuebles. En los inmuebles, acuérdense que normalmente no promediamos, sino que tomamos un método de manera justificada, que cuál es el que aplica más para el inmueble que estamos evaluando, ¿no? Pero aquí en las empresas también se considera muchas veces tomar una ponderación de los 2 métodos. Si creemos que el mercado nos está dando un reflejo muy fiel del valor de las empresas, entonces podríamos nosotros hablar que darle una igual ponderación al valor de mercado con el de ingresos o incluso mayor. Si consideramos que el enfoque de ingresos no nos daba tendencias muy claras de las proyecciones a futuro de nuestros flujos, pues pudiéramos dar una ponderación menor o incluso igual al de mercado. En fin, el detalle aquí es que nosotros como evaluadores tengamos criterios para determinar si le damos una ponderación mayor a alguno de los 2 métodos. Pudiera darse el caso que no sea aplicable el mercado en un avalúo determinado, porque por el tipo de empresa, por características, etcétera, ¿no? Ahora, pero, ¿qué es lo que yo pudiera decirles al respecto?
En este método nosotros normalmente tenemos un paradigma, que es que los métodos de mercado no sirven para evaluar empresas porque no tiene nada que ver una empresa de bolsa, que es una gran empresa que cotiza en la bolsa de valores y que pudiera tener características muy distintas a una empresa pequeña o mediana que no cotiza en bolsa. ¿Por qué les digo que para mí es un paradigma? Porque realmente las empresas se puede decir que tienen un funcionamiento similar. Yo se los puedo comentar porque me tocó hacer una investigación para mi tesis de cuáles son las variables que principalmente le dan valor a las a las pequeñas y medianas empresas. Y luego tuve la oportunidad de presentar una ponencia bajo una investigación igual en un congreso, tomando una muestra de pequeñas y medianas empresas y comparando las variables que le dan valor a estas empresas con las empresas que cotizan en la bolsa de valores, con las grandes empresas. Y realmente las diferencias no son importantes. Entonces, creo que sí es aplicable, que sí es importante que nosotros utilicemos el método de mercado. No estoy diciendo que no utilicemos el método de ingresos. Para mí sigue siendo un método muy importante e incluso el más importante para evaluar empresas. Sin embargo, creo que también podemos complementar muy bien nuestros avalúos y fundamentarlos de manera más importante si tuviéramos los dos métodos al cerrar nuestros avalúos, ¿no? Creo que es importante tomar también el método de mercado. Algunas premisas para concluir. Pues miren, ventajas que tiene el método de mercado. Pues que está basado en transacciones a precios de mercado, que realmente es un mercado el que nos da la información, es un mercado real que se está moviendo todos los días. Que la asignación del precio en una oferta pública inicial suele basarse en operaciones comparables, es decir, que cuando se lanza por primera vez una acción, normalmente esos precios se calculan también del mercado y que existe una amplia información para algunas industrias, ¿no? Desventajas, impreciso en algunos casos, por ajuste de múltiplos, ponderaciones, lo que les comentaba, que debemos de tener alguna base para hacer las ponderaciones, que en alguna industria los comparables no son totalmente comparables. Comentaba yo la semana pasada que me tocó el caso de una empresa que el tipo de artículos que manejaba tenía dos ramas grandes que se pudiera decir, de mercados distintos. Entonces, sacar comparables de mercado de esta empresa era muy complicado. No había información suficiente de comparables y además que la empresa no la podíamos encasillar en un sector específico de industrias, porque hay veces que cuando no tenemos información de empresas comparables, como es el caso que sucede en el método de flujos de efectivo descontados, cuando vamos a calcular la beta, que es el riesgo de la empresa respecto al mercado, no tenemos beta de empresas comparables, utilizamos betas del sector, pero muchas veces, pues, si el sector, la empresa que estamos evaluando, no la podemos meter a algún sector específico porque es muy distinta a todo lo que está ya encasillado en estas industrias, pues entonces se nos complica, ¿no? Y ese es el caso que pudiéramos tener con algunas comparables en las desventajas. Los precios del mercado también tienen un problema, que pueden estar sujetos a especulación, que no necesariamente las compras y ventas se hacen por el desempeño de la empresa. Si nosotros recordamos nuestros conceptos de valor, ¿qué es lo que hace deseable que alguien quiera comprar un bien, hacerse de un bien? Pues en términos económicos, una empresa, que los compradores estén interesados en ella es por su capacidad de generar utilidades o flujos de efectivo. Sin embargo, en los mercados financieros puede haber compras y ventas que están sujetos no a resultados de la empresa, sino a especulación. Entonces, esa puede ser una de las desventajas del método.
Y como les comentaba hace un momento, que es recomendable, a mi criterio, usar un método, más de un método de evaluación para evaluar las empresas, obviamente cuando sea posible, cuando las condiciones de la empresa, cuando el tipo de empresa, etcétera, nos lo permitan. Y créanme que en la mayoría de los casos así es. Y también utilizar el de flujos de efectivo descontados. Yo creo que en ninguno de los métodos, o sea, el método de mercado, el de múltiplos, no sustituye al de flujos de efectivo descontados, pero creo que sí puede ser un método complementario a nuestros avalúos que nos dé también un mejor sustento. ¿Sí? Finalmente, les pongo como referencias para esta plática que pudiéramos tener. Bueno, yo tomé información. Damodaran es un muy buen referente, evaluador, es un investigador de la Universidad de Nueva York, es hindú que vive en Estados Unidos. Pablo Fernández es es un evaluador, un académico de España que también es recomendable. Hay un libro muy interesante que es muy sencillo, no aborda los temas de manera tan compleja, pero nos sirve muy bien para los que apenas se quieran incorporar a este tipo de avalúos, entender varios conceptos, y es muy interesante. No es un gran libro académico, pero creo que es recomendable. Evaluación de empresas y creación de valor, que lo emite la UNAM, el Pricewaterhouse y el IMEF. Y también, pues, cursos. Yo siempre hago reconocimiento a quienes han sido también maestros en este tema específicamente. En el ITAM, la maestra Adriana Berrocal y el maestro Hugo García de la Vega. También son dos personas que dan clases en el ITAM, que yo les reconozco mucho y les agradezco mucho que hayan sido mis profesores. Y en el caso de flujos de efectivo, también siempre voy a reconocer a Sergio Contreras. Pues por mi parte, por esta exposición es todo. Pues abrimos un espacio, licenciada, para si tienen algunos comentarios, y con todo gusto. Hola, maestro, buenas tardes. Soy la asistente de la licenciada Yorceli. Por aquí alguien nos pregunta qué otros métodos nos recomienda para evaluar empresas aparte de este que mencionó. Miren, yo podría recomendar el de un método econométrico, estadístico, pero es muy complicado aplicarlo por las bases de datos. Yo hice una investigación de empresas, o sea, una recolección de datos a partir de la elaboración de una tesis, pero hay un problema, que esta información caduca en cierto tiempo. Entonces, si nos lleva un gran periodo de tiempo recolectar datos, los tenemos que estar actualizando, y eso es algo muy complejo. Básicamente, los métodos que yo recomiendo son estos dos, ¿no? Son los más utilizados en el mercado, y pudiera haber métodos alternativos. Otro es de opciones, que ya tiene que ver con otro tipo de metodologías, y hay métodos alternativos. Uno muy interesante, pero hay que meterse en modelos matemáticos un poquito complicados, que es meter matemáticas difusas. Son modelos, son modelos matemáticos que manejan incertidumbre, y son muy aplicables cuando tenemos falta de información o falta de tendencia y coherencia en los datos que estamos teniendo del mercado. Entonces, estos dos son los más recomendables, y yo pudiera recomendar opciones o matemáticas difusas, o incluso ver cómo se incorpora la simulación Monte Carlo. Pero necesitamos también para eso información, y eso es lo complicado. Ok, alguien más comenta por aquí. Si vamos a empezar a evaluar empresas, comenzamos de manera local y con empresas relativamente pequeñas, que no podemos comparar con empresas que cotizan en bolsa, contra que podemos comparar cuando son empresas más locales. ¿Cuál sería acá realmente la duda, Eduardo Enríquez de Rivera? ¿Eduardo? Dice, ¿dónde buscar el mercado? ¿Es la duda? ¿En dónde buscar el mercado? Sí,
Bueno, miren, como lo comentamos ahorita en la plática, esa es una cuestión muy compleja y por eso utilizamos el mercado de valores. Les comentaba hace un momento que yo lo tomo como un paradigma el decir que no sirven el mercado de valores para empresas pequeñas. Donde sí es poco aplicable, yo diría, es en las micros. ¿Por qué en las micros? Porque son empresas que pudiéramos clasificar de 1 a 10 trabajadores y que no hay una estructura financiera. Y eso es lo que nos permite que no haya, o sea, no hay un comparativo, no podemos sacar los datos de nuestra empresa de manera confiable para que los podamos comparar con las grandes empresas. Estas empresas que son familiares en su mayoría, normalmente no llevan una contabilidad de manera formal, sino que su contabilidad es fiscal. Le dan los gastos y los ingresos a un contador y ahora los contadores ni siquiera los sacan ya de las páginas del SAT y ya realmente no se lleva una contabilidad y esas son las que nos darían problemas. ¿Qué es aconsejable en estas empresas? Es, pues, no hay otra manera más que armarles de la manera que sea posible sus finanzas y hacer flujos en este caso, ¿no? Aquí sí se complicaría un poquito el mercado, pero de empresas pequeñas, medianas a grandes, sí pudiéramos tener nosotros la opción de meter mercado en la medida de lo posible, sobre todo para medianas y grandes. Para pequeñas tendríamos que analizar si es posible y todo esto depende de lo formal que estén ellos reportando sus propias finanzas. Pero también esto nos da problemas en los flujos, ¿no? Yo lo que recomiendo es que traten de utilizar el método de mercado, que vean las bondades que da el método de mercado y obviamente vayan afinando ese criterio de ver cuándo es aplicable y cuándo no es aplicable. Y efectivamente en las micros sí lo veo complicado, pero de pequeñas, medianas a grandes, les pudiera hablar, decir que sí hay opción. No sé si eso contesta, Eduardo. Ok, también pregunta César Padilla, ¿cuáles son los libros que recomienda maestro y algunas páginas de internet que nos pudiera recomendar? Sí, como los que puse yo ahorita en las referencias, si gustan yo les mando a ustedes y si gustan no tengo ningún problema con que se distribuya la presentación. La presentación solo es una guía, no es una información académica de manera muy formal, pero si les sirve como una guía de recordar los temas. Yo recomiendo mucho a Damodaran. Ventaja es que aborda el tema de flujos de efectivo descontados de manera importante, muy a fondo. Tiene varios libros, tiene el que puse ahí que es Damodaran on Valuation, tiene otro que se llama Dark Side of Valuation, el lado oscuro de la evaluación. Parece raro el título, pero es recomendable. Este autor yo lo recomiendo mucho. También les recomiendo a Fernández, el español, que también lo menciono aquí. Los españoles tienen una manera de clasificar y de ver los métodos un poquito más compleja que lo vemos nosotros en nuestros 3 enfoques. Ellos hablan de métodos basados en la información contable, métodos basados en las ventas, en las utilidades, etcétera. Pero es muy recomendable leer a Fernández, aunque es un poquito densa la estructura de sus libros, pero yo lo recomiendo mucho cuando queremos adentrarnos más en el tema. Estos 2 autores creo que son importantes. Hay otros, está el libro, bueno, de Damodaran, todo es en inglés, no está en español. Fernández, obviamente, por ser español, sí está en español. Les recomiendo también otro autor que se apellida Cavaller, se escribe Cavaller, algunos le dicen Cavalier, pero se escribe Cavaller. No recuerdo su nombre, ese es su apellido, de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta universidad en España se hace investigación en cuestiones de evaluación de empresas de manera importante y la gran ventaja es que como que ellos están más aterrizados a nuestra realidad mexicana, tienen mucho contacto con México ellos. En esta universidad se han hecho grandes avalúos que se necesitan en España como equipos de fútbol, marcas importantes. Y en esta universidad se divide en 2 la evaluación de negocios. Están
y la evaluación en general. Está el doctor Aznar, que ya está retirado, y él dejó la escuela de los multicriterios que ustedes conocen mucho. Y por otro lado están los evaluadores de empresas, que está el doctor Caballero y la doctora Natividad Guadalajara. Pueden buscar ustedes en internet y googlear trabajos de ellos, que no necesariamente son libros, sino son papers que les dan información de temas específicos y que les pueden ayudar bastante. ¿Sí? Perdón, y por último, recomendable, en México está la doctora María Luisa Saavedra, que es una doctora investigadora de la UNAM, que ha escrito mucho en cuestión de evaluación de empresas. Ella no tiene, que yo sepa, un libro publicado, pero está disponible en internet, búsquenla, su tesis doctoral y varios papers, artículos científicos que publica de evaluación de empresas, que también son interesantes. Sí. Ok, maestro, gracias. También pregunta un participante: hola, si soy de otro país, El Salvador, y tengo un mínimo de comparables, ¿puedo comparar con la Bolsa de Valores de México como la tabla que mostró? Sí. Eres Berman, ¿verdad? Del Salvador, qué gusto verte por acá, Berman. Sí, efectivamente. O sea, desgraciadamente la bolsa de ustedes, me parece que son nueve empresas que son las que cotizan. Obviamente es por el tamaño de la economía. No decimos que es mejor ni peor, simplemente es el tamaño de la economía. Y su bolsa está basada en pocas empresas, creo que son 9, 11, no recuerdo, y básicamente son del ramo financiero, grandes bancos que no pudieran ser tanto referencia del mercado. Entonces, sí es válido que tomes, pudieras tomar empresas de México, de Colombia, de Chile, de Brasil, pudiera ser, ¿no? Porque también si buscas mercados centroamericanos, puede ser que tampoco encuentres muchos comparables ahí. Sí, no sé si está contestada, Berman, la pregunta. Ok, al parecer sí. En cuanto a la presentación, claro que sí, con mucho gusto se la estaremos compartiendo por correo electrónico. Mientras alguien más tiene algún comentario, pregunta, duda. Me parece que ya no. Bueno, me parece que ya no, entonces podemos dar por concluida la sesión de este taller. Chicos, muchísimas gracias por estar presentes y también muchísimas gracias a usted, doctor, por acompañarnos y transmitirnos todo su conocimiento durante estas horas. Les vamos a compartir la sesión, como ya se lo habíamos comentado, por correo electrónico. Pues parece que alguien quiere preguntar. No, son felicitaciones para usted, doctor. Gracias. Okay. Gracias. A ver, me parece que sí, alguien. No, creo que es un comentario de la moneda. Ay, se me bueno. perdió. Ajá, ok. Bueno, entonces damos por concluida la sesión. Otra vez, muchas gracias, doctor. Y creo que ya nadie tiene comentarios, ¿verdad? Bueno, pues miren, ¿hay uno acá? Hay uno más. ¿Cómo impacta el valor de la moneda en el valor de la empresa? Miren, depende de la empresa y cuál sea su tipo de mercado y cómo esté su naturaleza. Obviamente, un hotel que recibe el mercado extranjero, sus perspectivas a futuro van a ser muy distintas si hay una devaluación y no necesariamente malas. Por ejemplo, si un hotel tiene todos sus costos en pesos y sus ventas están en dólares, entonces al subir, al haber una devaluación del peso, obviamente ellos están cobrando en dólares y van a tener una ventaja cambiaria en lugar de tener una pérdida. Pero depende si la empresa está importando insumos y está vendiendo en pesos, pues obviamente de manera contraria también le va a afectar. Hay empresas que han estado absorbiendo, sobre todo las automotrices, el movimiento de la moneda y no lo impactan en sus precios, a pesar de que muchos automóviles los están importando, no se están fabricando en México. Pero ¿cómo impacta de manera distinta? Y ese es un análisis que se tendría que hacer muy específico en cada empresa.
¿dónde va a impactar a todos cuando este tipo de cambio nos esté impactando en la inflación? Entonces, cuando ya se muevan, además del tipo de cambio, otras variables, entonces ya nos va a afectar de manera generalizada a todas las empresas. Sin embargo, aquí se tendría que hacer un análisis específico porque el tipo de cambio, repito, como comenté ahorita, no necesariamente va a ser a la empresa un asunto negativo, pero incluso puede ser positivo. Hay empresas que por ejemplo, yo conocí un caso hace tiempo donde en la devaluación del 95, donde esta empresa vendía artículos que se importaban, era una empresa pequeña. En el momento que viene la devaluación, todos los compradores se les hizo caro importar ese artículo y empezaron a buscar proveedores mexicanos. Y eso hizo que esa empresa triplicara sus ventas en cuestión de un año, ¿no? Entonces, creo que son análisis muy específicos y de manera general, cuando este movimiento del tipo de cambio se vaya no solo en una volatilidad, o sea, subidas y bajadas que estén continuas, sino que ya sea un desplazamiento en el precio alto y ya permanente, es donde ya vamos a empezar a ver un impacto generalizado porque ya va a mover otras variables macroeconómicas. Parece que de aquí surge otra duda. Preguntan, ¿y el valor de la moneda respecto a los comparables obtenidos contra la empresa analizada? Sí, se tiene que tener en cuenta eso si nosotros que estamos valuando en un determinado tipo, o sea, con el tipo de cambio a la fecha de evaluación. Obviamente, si nosotros estamos, por eso les decía que el paso número 1 era fecha de evaluación. Si nosotros estamos haciendo un análisis a diciembre del 2019 con todos los datos de diciembre de 2019, enero de 2020, no vamos a meter un tipo de cambio que no corresponda, sino que vamos a irnos al tipo de cambio de la fecha de los datos que estamos analizando, ¿no? Eso es importante, ser coherentes y tener muy en cuenta la fecha. ¿Sí? Muy bien, alguien pregunta si se tiene contemplado hacer otro foro. Por el momento no tenemos fecha próxima, pero igual, si se llega a programar alguna otra sesión en seguimiento a esta, se lo estaremos comentando a todos los participantes. Perfecto. Bueno, otra vez muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Nos despedimos entonces. Que tengan muy buen fin de semana todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación y estoy a sus órdenes. Gracias.